Hola, muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Os habla la pastora María Dolors Taenguay-Suñer de la Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer en la ciudad de Reus. Muy bienvenidos en este domingo de resurrección. Cristo ha resucitado, aleluya. Es un día de gozo y de alegría. Y quiero compartir con vosotros en esta mañana parte de lo que la Escritura nos dice acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y os invito a que nuevamente me acompañéis en la lectura del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 1 al 15. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 15. Y dice así la palabra del Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo había dicho». Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro, diciendo: «¡Salve!». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán». Mientras ellas iban, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles: «Decid vosotros, sus discípulos llegaron de noche, lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y así, si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo». Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y hacer una lectura exhaustiva de los 4 evangelios del acontecimiento de la resurrección de Jesucristo nos lleva a entender y a decir que el acontecimiento de la resurrección es un hecho objetivo, que existe realmente fuera de aquel que lo conoce. El Jesús histórico que entró en nuestra realidad sujeta al espacio y al tiempo, que se encarnó, sufrió, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, se levantó de la muerte, no de regreso a la vida de la manera en que lo hizo Lázaro, sino a una vida y a una resurrección en gloria, a una realidad trascendente, con un cuerpo transformado, diferente, identificable y un cuerpo glorificado. Un hecho también que se puede experimentar de manera personal, que no es subjetiva, sino de manera personal. Puede ser experimentado por toda persona, por medio de la fe en Cristo, por medio de la confianza en Jesucristo. Fijaos que no digo que sea un hecho subjetivo, sino personal, que dependa, no que dependa de la manera de pensar y entender de cada uno, sino un hecho objetivo que puede ser experimentado de manera personal, seas de la cultura que seas. Puede ser experimentado este hecho con el Cristo resucitado de una manera personal. Fijaros, el apóstol Juan en el capítulo 20 de su Evangelio, en el versículo 31, escribiendo acerca de las circunstancias de la muerte y de la resurrección de Cristo, escribe y dice: «Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna
en su nombre. El Evangelio es la buena noticia, diferente, extraordinario, lo nunca visto, lo que es realmente asombroso. Esta buena noticia es que Cristo ha resucitado. Esa es la fantástica noticia, que Cristo vive, que ha vencido a la muerte, al poder de la muerte y al poder del pecado, y que todo aquel que cree en Él también resucitará y participará de Él eternamente con un cuerpo de gloria. En el acontecimiento de la resurrección, según nos cuenta el Evangelio de Mateo, los soldados son testigos oculares de la presencia del ángel, del mensajero, que esto es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Son testigos oculares del terremoto, de la piedra removida. Y todo esto les lleva a estar en un estado de shock, paralizados, como muertos, dice el Evangelio. Después pasaron el informe a sus superiores, el informe de todo lo que había pasado. ¿Y cómo reaccionaron estas autoridades militares y religiosas frente a este acontecimiento de la resurrección? Pues la fuerza militar y el poder religioso se aliaron para convenir que eso no les interesaba. Que no les interesaba que la gente creyera que Jesús había resucitado, y sobornaron a los soldados para que hiciesen correr una mentira sobre la resurrección. Una mentira que todavía circula hasta el día de hoy. Una mentira que, como todas las mentiras y las noticias falsas, provienen del padre de mentira, que es el enemigo de Dios y el enemigo de los discípulos de Cristo. Los testigos de la resurrección de Cristo, en primer lugar, fueron las mujeres. Las mujeres que iban el primer día de la semana, domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, al amanecer, siendo aún muy oscuro, como dirá Juan, o ya ha salido el sol, como dirá Marcos, que se dirigían al sepulcro con los perfumes y los ungüentos para preparar el cuerpo de nuestro Señor, como era la costumbre. Esas mujeres se nombran de diferente manera. Mateo hace referencia a María Magdalena y a la otra María, que era la madre de Juan y de Jacobo. Marcos además menciona a Salomé y Lucas a Juana, la mujer de Chuza. Este grupo de mujeres que le habían seguido desde Galilea, las discípulas de Cristo, que le seguían y le ayudaban con sus bienes pecuniarios, que le acompañaban a los pies de la cruz, fueron las primeras testigos de su resurrección. Los soldados no dice que vieran a Jesús resucitado, solo al mensajero, al ángel. Pero las mujeres, que eran sus discípulas y le seguían, y creían en él, y le amaban, le vieron, aunque no le reconocieron a simple vista cuando se dirigió a ellas. Le reconocieron cuando se dirigió y le habló con ellas. Igual que cuando, más tarde, entró en aquella habitación donde estaban los 11. Entró y dijo, paz a vosotros. O aquel día, posteriormente, cuando 2 de los discípulos iban camino de Emaús y empezó a hacer el camino con ellos, pero ellos no sabían bien quién era, solamente le reconocieron cuando en el momento de la cena partió el pan. Los testigos de la resurrección de Cristo, según los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles, son creyentes, aquellos que habían creído en él, que habían creído que Jesús era el Mesías, el Cristo de Dios. Por lo que el elemento de la fe, de la confianza en Jesucristo, es esencial y fundamental para ver al Cristo resucitado y entender la resurrección de Cristo y la nuestra. La resurrección de Cristo como experiencia personal trasciende a cada generación. Mirad, la tumba vacía es señal y símbolo de que la muerte no podía sujetar ni dominar al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Porque para eso había venido, para liberarnos del poder del pecado y del poder de la muerte, y levantarse victorioso de ella, dándonos así también a nosotros
la victoria por medio de la fe en Él y la confianza en Él. Aquellos que fueron testigos de la resurrección de Cristo, lo que ocurrió después con sus discípulos cuando recibieron en Pentecostés el Espíritu Santo, y que nos relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, lo que ocurrió y sigue ocurriendo con su iglesia, es decir, con los creyentes en Cristo alrededor del mundo, que viven la experiencia del nuevo nacimiento y en el poder del Espíritu Santo, todo esto es la evidencia del hecho de su resurrección. El Cristo vivo, resucitado, sigue llamando a las nuevas generaciones, sigue llamando a las personas a que crean en Él, a que confíen en Él, a que tengan una experiencia con el Cristo resucitado y le reciban en sus vidas como el Salvador y el Señor. A que desde esa experiencia de fe y confianza en Jesús resucitado puedan tener una relación con Él, puedan tener comunión espiritual con Él, y a través del cual y por medio del Espíritu Santo podamos vivir una vida de victoria, una vida de plenitud y gozo, porque estamos completos en Él. Aunque al mismo tiempo es una vida que no está exenta de sufrimientos por causa de su nombre. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe, de todos los cristianos. Es el fundamento de nuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, la fe en Jesús sería una religión más, una ética de vida, una manera buena de comportarse. Y eso realmente no sirve para mucho. Pero Cristo es la buena noticia para la humanidad. Es el Evangelio. Él es el querigma. Él es la proclamación, la palabra de Dios. Dios hablando al mundo a través de su Hijo Cristo. Dios en su amor ha enviado a su Hijo Cristo para cumplir la justicia de Dios, para pagar con su vida el precio de nuestros pecados, nuestras rebeliones. Y una vez satisfecho el pago del pecado, en la cruz del Calvario, una vez muerto y sepultado Jesús, al tercer día, Dios le levantó de los muertos y le dio la victoria sobre la muerte. Y con ella, esa victoria con Él, con Cristo, todo aquel que cree en Él, también resucitará en gloria como lo hizo Jesucristo. El cristianismo no es una religión. La religión es el intento del ser humano de religarse a Dios. Pero el cristianismo es la expresión del amor de Dios en Cristo, es la iniciativa de Dios Padre enviando a su Hijo Cristo, acercándose al mundo para volver a recuperar la relación con todas sus criaturas. El cristianismo no es una religión, el cristianismo es una revolución. Una revolución. Es una revolución desde dentro y desde abajo. Es una revolución porque no hay nada que se le parezca. Dios en Cristo hace un nuevo pacto con la humanidad. Lo digo y lo repito, y es que ese es el querigma, esa es la buena noticia. Que Dios nos ama y hace un nuevo pacto con la humanidad, y ese nuevo pacto lo hace en su Hijo Jesucristo, quien obediente y voluntariamente acepta la misión y para ello se despoja de su gloria, de su majestad, que la tenía desde el principio, y entra en nuestra realidad, como he dicho muchas veces, dispuesto a entregar su vida por amor a la humanidad, incluso por aquellos que le consideran enemigo y se comportan hacia Cristo como enemigos. Lo decíamos en los mensajes del jueves y del viernes de la Semana Santa. Cristo es el único que abre camino directo al Padre, el único intermediario entre Dios y los hombres. Porque toda persona, sea de donde sea y venga como venga, tiene acceso al Padre a través de Él. Cuando la persona acude a Cristo,
solicitando ayuda, perdón, arrepentimiento y dispuesto a recibir el perdón de Dios en Cristo y a recibir a Cristo en su vida. Vivir en Cristo es vivir en comunión con el resucitado. Algo que no podemos perder de vista. Cuando decimos que podemos tener una relación personal con el Cristo vivo, es esa relación personal a través del Espíritu Santo con el Cristo resucitado. Vivimos en la resurrección de Cristo, los creyentes, vivimos en la resurrección de Cristo. En nuestros saludos hoy, en otra situación en que no estuviésemos confinados en casa, cuando nos reunimos en el contexto de nuestros centros de culto, la iglesia, que somos las personas, hoy, tal día como hoy, nos saludamos, nos damos el beso santo y decimos, aleluya, Cristo ha resucitado. Nos lo decimos también ahora a través de las nuevas tecnologías, aleluya, Cristo ha resucitado. Pero no solamente traemos a la memoria lo que ocurrió en aquel momento y en aquel día, sino que nuestra vida, nuestra comunión con Cristo y nuestro desarrollo como discípulos es en la comunión en el Cristo resucitado. Vivimos en la resurrección de Cristo. Existimos como cristianos por la resurrección de Cristo. La Iglesia está en pie y existe por el Cristo resucitado, el cual es la cabeza de la Iglesia, como nos dice la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 18. Cristo es la cabeza de la Iglesia y nadie más. Y la Iglesia de Cristo no es la institución, ni las instituciones eclesiásticas o religiosas. La Iglesia de Cristo son todos aquellos hombres y mujeres alrededor del mundo que han hecho de Jesús resucitado su Señor y su Salvador. La Iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la Iglesia, como dice la palabra del Señor. La Iglesia de Cristo alrededor del mundo es el templo del Dios vivo. La vida como cristianos tiene sentido por la resurrección de Cristo. Jesucristo murió para zanjar la deuda legal del pecado y nos liberó de la esclavitud del pecado, y en su resurrección nos da la victoria sobre la muerte. Y todo el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Son las palabras de nuestro Señor. Y nuestro Señor Jesús también dijo que iba a preparar lugar para nosotros, para todos los que creen en Él, para que donde Él está, nosotros también estemos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y este es el anuncio, esta es la proclamación, este es el querigma. Los cristianos no hacemos proselitismo. Los cristianos anunciamos, hablamos, simplemente proclamamos el mensaje del Evangelio. Porque a Dios y a Cristo no se va obligado, se va voluntariamente. De manera que los cristianos lo que hacemos es proclamar y anunciar que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día en gloria, y todos los que creen en Él resucitaremos y tendremos con Él, compartiremos la vida eterna. Sabemos, los cristianos, los hijos y las hijas de Dios alrededor del mundo, y en virtud de la fe en Jesucristo, recibimos este mandato del anuncio y la predicación que nos dejó el Señor Jesús, el Cristo resucitado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo recibimos con alegría y con responsabilidad, sabiendo que la obra es de Dios. Qué bueno, descansamos en que la obra es de Dios y no nuestra. Nosotros simplemente voceros de nuestro Señor. Y sabemos que al anuncio del Evangelio, al anuncio de la buena noticia, la respuesta puede ser
rechazo, puede ser burla, pero también puede ser aceptación. Y así va avanzando el reino de Dios hasta que Cristo vuelva glorioso por segunda vez. La resurrección de Cristo es un grito de victoria sobre la muerte, una victoria conquistada por Cristo sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ti para perdonarte tus pecados y resucitó al tercer día en gloria? ¿Crees tú esto? Si quieres contactar con nosotros, hazlo a través de nuestro sencillo blog www.ebenecerreus.com. Ven a Jesús, recibe al Señor Jesús en tu vida, dale entrada en tu vida. Solamente puedes abrir la puerta desde tu interior. Nadie te obliga, nadie te empuja, pero la palabra del Señor nos dice que Dios nos atrae hacia Él con cuerdas de amor. El Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Si recibes a Jesús en tu vida como tu Señor y Salvador, puedes decir con nosotros, feliz día de resurrección. Que el Señor te bendiga.